¿Qué tal? Vamos a empezar a grabar. Ya saben que pueden prender sus cámaras. Bueno, tienen que prender sus cámaras, no olviden eso. A ver, chicos. Muy bien, a ver. Ya, chicos, entonces vamos a avanzar. Nos habíamos quedado en... ¿Recuerdan? Nos habíamos quedado en acabando bronquiectasias. La clase de neumología, ¿no? Semiología neumológica. Muy bien. Nos habíamos quedado acá. Lo que habíamos acabado era en bronquiectasias, ¿no? Acá. Que nos dice bronquiectasia. Muy bien. Entonces ahora vamos a hablar de otro temita que son los síndromes parenquimatosos. Porque la, recordarán el índice, ¿no? Primero vimos síndrome de las vías aéreas, ¿no? Y dentro de los síndromes de las vías aéreas estaban los síndromes obstructivos, por ejemplo, el asma, de las vías superiores, ¿no? La obstrucción o el EPOC, los infecciosos y las bronquiectasias. Esos son los síndromes de las vías aéreas. Después toca síndromes parenquimatosos, pleurales, y esto de acá que es más espirométrico, ¿no? Restrictivos, obstructivos y mixtos, ¿no? Esto más que nada es de fisiopatología y esto es más de fisiología, ¿no? ¿Ya? Nosotros nos vamos a dedicar a vías aéreas que ya hemos visto, parenquimatosos que vamos a ver hoy y pleurales también. Muy bien. Entonces vamos a ir. Respecto a los parenquimatosos, ¿no? Parénquima, o sea, alveolo, ¿no? Cuando escuchen la palabra parénquima, ustedes piensan en alveolo. Vamos a tener distintos tipos, ¿no? De síndrome parenquimatosos. El de condensación de la neumonía, el de la telectasia y el síndrome cavitario y el síndrome intersticial, ¿no? Siendo los tres primeros los más importantes. Y vamos a ir explorando cada uno de ellos. Empezamos con el de consolidación, ¿no? Muy importante. Condensación o consolidación, eso es muy importante. Normalmente la consistencia del pulmón es como una esponja, ¿no? Blanda. En condiciones patológicas, esa consistencia va a cambiar, ¿no? Eso es muy importante. Cuando la estructura del parénquima se vuelve homogénea, puede haber una pérdida de volumen por reducción de espacios aéreos, o sea, por un colapso de alveolos, o por líquido y exudado, líquido que puede ser exudado y leucocitos, ¿no? Es muy importante. Entonces, ¿qué pasa con el parénquima? Se vuelve homogéneo, disminuye su consistencia, ya no es una consistencia blanda y esponjosa, llega a una consistencia patológica. Y dentro de ellas podemos tener, si es que pierde el volumen por colapso de espacios aéreos, la palabra clave es colapso, se llama atelectasia, ¿no? Entonces ya van aprendiendo. Palabra clave de atelectasia, colapso de espacios aéreos. En cambio, la neumonía y bronconeumonía, ¿qué cosa hay? Presencia de líquido, exudado y leucocitos, ¿no? ¿En dónde? En los alveolos, ¿no? Porque estamos hablando de un síndrome de condensación, chicos. ¿Qué más? Entonces, primero vamos a hablar de la neumonía, como ya les había dicho. Bueno, entonces, para que recuerden lo que es la neumonía, primero tenemos que saber cómo se produce la neumonía, las formas de infección. Y las formas de infección más frecuentes es la colonización de mucosas. Y la segunda más frecuente es la aspiración. ¿Ya? Muy importante. Esto es dentro de la colonización de mucosas y aspiración, la primera forma y la forma más importante de contagio. La otra es de inhalación directa, extensión directa y vía sanguínea. Entonces, ¿cuáles son las formas de adquirir una neumonía? Colonización de mucosas y aspiración, inhalación directa, extensión directa y vía sanguínea. Cuatro formas. La más importante, la primera. Y dentro de ellas tenemos la colonización, ¿no? Acá vemos los gérmenes que sí siempre van a estar acá en la cavidad nasal, ¿no? Van a colonizar, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, como dice acá, la bacteria coloniza las vías altas, boca y laringe, eso es cierto. Nosotros todos tenemos bacterias en la boca y en la laringe, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Ahí no es dañina estas bacterias. Pero cuando estas bacterias empiezan a colonizar y pasan más allá de la laringe y llegan, por ejemplo, a la tráquea, ¿no? A los bronquios, a los bronquiolos, ¿no? Ahí viene la patología. Ya no olviden. Cuando esa colonización, ¿no? Cuando ese control de colonización, ¿no? Pierde
se pierde por así decirlo, el punto de stop o el punto de pare para la colonización. Porque normalmente, miren, hay gérmenes colonizan las vías aéreas superiores, pero después ya no deberían colonizarlas. Deberían llegar hasta donde dice A1, ahí, hasta acá donde dice A1, ven. A1, colonización de mucosas. Viene por acá, por acá, por acá, A1. ¿Qué pasa? A2 es ya otro método de contagio por aspiración. A2. A2 se refiere a, aspiración se refiere, ¿no? Cuando estas bacterias son aspiradas de las mismas vías aéreas superiores, como dice, posteriormente es aspirada por los pulmones donde produce la infección. Eso es muy importante. Entonces, los gérmenes colonizan la vía aérea superior, ¿no? Como les digo, A1, y cuando ya pasan a la etapa A2, esa es una aspiración. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces, a las personas que le dan neumonía no es, puede ser primero, y la causa más frecuente es que las mismas bacterias de la persona hayan pasado de colonizar las mucosas a una etapa de aspiración y llegar a los pulmones. ¿Se dan cuenta? Eso es importante, ¿no? Muy importante. ¿No? Como ven acá, colonización de mucosas va por la flechita roja, ¿no? Por la flechita roja tienen que ir, ven ahí, hasta ahí. Es normal que yo tenga bacterias en la boca, en la laringe, pero deberían quedarse ahí. Ahora, pero si estas colonizan y avanzan y van a los pulmones, ahí pueden producir neumonía. Y si vemos con la letra B, inhalación directa. Ah, miren, acá sí es algo mucho más directo, ¿no? O más, por así decirlo, sin restricción. Porque, ¿qué dice? Algunos gérmenes como Legionella, Mycoplasma son respirados directamente, ¿ven? Gérmenes directamente pasan al pulmón. Acá en inhalación directa podría estar acá las bacterias atípicas, ¿no? Recuerdan la memotecnia para saber bacterias atípicas, ¿no? De neumonía, MLC, ¿no? ¿Recuerdan? MLC, que creo que se les he dicho. Micoplasma, Legionella y Clamidia pneumoniae. Esas tres son la inhalación directa y que se contagian, ¿no? Por inhalación directa de la misma bacteria. Sobre todo, por ejemplo, el micoplasma, que está asociado al uso de, ¿cómo se llama? Aire acondicionado. Aire acondicionado, ¿no? La clamidia es más que nada por las aves. Muy importante. ¿Qué más? C, extensión directa. Vamos con la letra C. Extensión directa. En infecciones próximas, las bacterias pueden acceder al pulmón directamente, ¿cierto? Cuando hay alguna infección peripulmonar, por ejemplo, en la pleura, un derrame, una pleuritis o algo, las bacterias pueden acceder de la parte externa a la interna. Extensión directa. Y la vía sanguínea es una vía ya más peligrosa, o también llamada vía hematógena. Las bacterias que infectan otros órganos como vías biliares, válvulas cardíacas, sistema urinario, llegan a través de la sangre. Entonces, Julio, me dices que una bacteria que está en la orina puede llegar al pulmón. Sí, puede llegar al pulmón. Y eso sería ya por vía sanguínea. Si está en vías biliares, también. Si está en una válvula protésica o válvulas cardíacas, también. ¿No? Entonces ya se van dando cuenta cómo ataca la neumonía, ¿no? Muy importante. Por ejemplo, el COVID-19 podría estar entre estas dos, ¿no? Inhalación directa y colonización de mucosas. Muy importante. Pero está acá. Tiene más sentido de que esté en colonización de mucosas y aspiración. ¿Por qué? Porque el COVID no es que necesariamente que lo inhalas y ya, ya tienes la neumonía por COVID, ¿no? Sino coloniza primero, como ven acá, coloniza la boca, la laringe, por eso le hacen, recuerdan el hisopado, ¿no? Coloniza la boca, la laringe, acá la nasofaringe también. Y dependiendo de las defensas del paciente, ¿no? Dependiendo de las defensas, de la reacción inmunitaria, ¿no? De cómo pueden contener esa infección, vas a pasar de una etapa de colonización a una etapa de aspiración. La etapa de aspiración es cuando ya llega a los pulmones y es más grave, obviamente. ¿Ya, chicos? Bueno, eso nada más, vamos a avanzar. La etiología, ya saben, el neumococo es el más frecuente de todas las neumonías, en casi todos los grupos etarios, el más frecuente, el neumococo, Streptococcus pneumoniae, ¿ya? No olviden eso.
¿Qué más? El micoplasma pneumoniae es sobre todo en jóvenes y dentro de los jóvenes está el micoplasma, la legionela y la clamidia, pero sobre todo el micoplasma. Si le dicen en pacientes jóvenes, micoplasma. El virus, ¿no? Por ejemplo, el virus de la gripe, la Chlamydophila pneumoniae o Chlamydia pneumoniae, lo mismo. Legionela, este es muy importante. La legionela es la que está asociada con máquinas de refrigeración o aire acondicionado. Esta, legionela. Y el Haemophilus, que ataca más a pacientes fumadores y ancianos, ¿no? Entonces es muy importante. Paciente con EPOC que es tabaquista, ¿no? ¿Qué bacteria puede tener más frecuentemente? ¿Qué dicen, chicos? Entonces, Haemophilus, ¿no? Haemophilus, ¿ya? Haemophilus, no olviden. Entonces, tenemos un caso clínico de un paciente que es tabaquista y que tiene EPOC y qué neumonía le puede colonizar más rápidamente el Haemophilus, ¿ya? El Haemophilus, por ejemplo, ¿no? Haemophilus pneumoniae, Haemophilus influenzae, perdón. Y otros agentes, ¿no? Vamos a ir avanzando. ¿Qué más? Los signos de la neumonía es muy importante que vean la placa radiográfica. Si la placa no puede, es muy importante para hacer el diagnóstico, ¿cierto? Pero no es de rutina. No, eso es muy importante, no es de rutina. No, no, no a toda neumonía se pide una radiografía. Solamente cuando hay duda diagnóstica, cuando hay fiebre elevada, cuando hay marcadores también inflamatorios, no hay respuesta al tratamiento en de 48 a 72 horas, ¿no? En esos momentos ya se debería pedir una placa. Y el infiltrado clásico de la neumonía es este que están viendo, ¿no? Esto es algo clásico, que no siempre lo van a ver en todos los pacientes, pero es lo que tienen que tratar de buscar. Es un infiltrado focal, localizado, ¿ya? Es un patrón de condensación radiopaco, bien delimitado, ¿no? Como estamos viendo, tiene como forma triangular, más o menos forma triangular o cuadrangular, ¿ven? ¿Ya? Y solamente, generalmente solo afecta un lóbulo, porque estamos hablando de la neumonía típica, la del neumococo. Neumonía por neumococo típica, ¿no? Solo afecta un lóbulo, ¿ven? Este de acá, ¿no? Este de acá, en este caso sería el pulmón derecho, ¿se dan cuenta? ¿Qué más? El examen físico, lo más importante del examen físico cuando evalúan una neumonía es la inspección. Tienen que ver al paciente si está en buen estado general, mal estado general, ¿ya? Muy importante. La palpación, clave. Las vibraciones vocales deben estar aumentadas, ¿ya? Es muy importante. Percusión, puede haber matidez. No porque haya derrame pleural, líquido, no. Es por el mismo exudado que cubre a las vías respiratorias, es que hay esa matidez, ¿no? Si nosotros nos imaginamos que recuerdan que la neumonía o el síndrome de condensación, está bien, daba a los alvéolos, ¿cierto? Al parénquima. Pero ustedes sabían que antes de llegar a los alvéolos ya habían bronquiolos respiratorios, ¿sí? Que tienen sus pequeños sacos bronquiolares. Recuerdan que ya son funcionalmente activos, ya. ¿No? Es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la neumonía? Todo ese exudado crea una capa, ¿no? Una capa externa, o mejor dicho, interna acá, ¿no? Y acá también, acá obviamente está lleno de líquido y exudado. Entonces, como les decía, era como soplar un vasito. Cuando tienen un vasito y se han tomado algo y en el vaso queda poco líquido y ustedes soplan o intentan aspirar, suena, ¿no? Como burbujas, como un burbujeo, ya. Algo parecido así es los crepitantes. Entonces, como tienes líquido, ¿no? Esta capa de líquido de acá, como podríamos decir de lubricante acá en el alveolo, ¿no? Eso le va a dar la matidez o la submatidez al pulmón. ¿Qué más? El murmullo vesicular obviamente no va a pasar, pues chicos. ¿Por qué? Porque todo está cubierto, ¿ya? ¿Qué más? Va a haber crepitantes, broncofonía y pectoriloquia. Eso es muy importante entonces. Neumonía, vibraciones vocales aumentadas, percusión, matidez o submatidez y auscultación, los crepitantes. Broncofonía y pectoriloquia, que ya lo explicamos, recuerdan. Es muy importante. ¿Qué más? En la neumonía también tiene que ver el famoso soplo tubárico, ¿no? Soplo tubárico. ¿Recuerdan? Soplo tubárico, ¿no? ¿Recuerdan? Soplo tubárico. Había otro también que era el soplo anfórico, ¿no? Soplo tubárico, anfórico, ¿recuerdan?
Si no lo recuerdan, vamos, tómenle foto, aquí está ya, o porque lo recuerden. ¿Dónde estaba? Esto que les muestro, porque no se les vaya la idea. No, al parecer está en la anterior clase, chicos. A ver. Sí, está en la anterior clase. Habíamos hecho una clase de puros ruidos respiratorios y ahí está, ¿ya? Igual se los voy a pasar la diapositiva, seguro ya está en el grupo, revísenlo nada más. Muy bien. Eso es respecto a la neumonía. Entonces, algo clave que recuerden para su examen y para que aprendan su examen físico es este cuadrito, ¿verdad? Todos los cuadros verdes que estoy mostrando son importantes. Muy bien. Condensación número 2, atelectasia. Patrón de condensación número 2, atelectasia. Usualmente a la atelectasia se le describe como una obstrucción del lumen bronquial y un posterior colapso del pulmón o de esa región pulmonar. Ese es el mecanismo de reabsorción de atelectasia. Hay un mecanismo también que se llama compresión y hay otro mecanismo que se llama contracción. Entonces son tres mecanismos que te pueden producir atelectasia en el paciente. Usualmente lo conocemos con la reabsorción. Por ejemplo, uno le pregunta, ¿no? ¿Qué es una atelectasia? Ah, ya, es un colapso bronquial, es un colapso, ¿no? Bronquial del lumen, ¿no? Del lumen bronquial y con un posterior, ¿no? Es una obstrucción del lumen bronquial con un posterior colapso del pulmón. Eso es muy importante, claro. Estaría bien la definición, pero en realidad son muchos los mecanismos. En realidad son tres mecanismos que te pueden dar atelectasia. Reabsorción, compresión y contracción. ¿Cuál es el más frecuente? ¿Cuál es el más frecuente? Compresión. Ven acá. Compresión es el más frecuente. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces empecemos a explicar el más frecuente. Compresión se produce por una ocupación de la cavidad, en la cavidad pleural con líquidos. Esto de acá puede ser líquido, derrame pleural, sangre, ¿no? O tumores o aire, o un neumotórax. Entonces esto al presionar al pulmón hace que colapse. El pulmón va a colapsar. Entonces ahí yo les pregunto, ¿cuál es la causa principal de atelectasia? Derrame pleural, este, un hemotórax, ¿no? Sangre en el tórax, tumores o aire como un neumotórax, ¿no? Eso lo que va a hacer es comprimir a mi pulmón y lo va a colapsar y lo va, por así decirlo, atelectasiar, ¿no? ¿Ya? El término no es correcto, pero claro, puede producir una atelectasia. Ahora, el otro mecanismo es la reabsorción, chicos, ¿ya? La reabsorción es por la obstrucción de un tapón mucoso. Un tapón mucoso obstruye un bronquio y toda la parte del pulmón que viene después de ese bronquio colapsa, ¿no? De lo que debería ser hasta acá arriba, colapsa. Se produce por ocupación de la cavidad, no, acá dice, se produce por la obstrucción completa de una vía aérea, por cuerpos extraños, tumores. ¿Qué tumores? Tumor carcinoide bronquial, bronquitis crónica. El mediastino se desplaza hacia el lugar de la atelectasia. Esto es muy importante. Para cuestiones de examen, en la atelectasia, el desplazamiento del mediastino va a ser ipsilateral. Ipsilateral. ¿Qué significa ipsilateral? Al mismo lado. Yo tengo atelectasia porque se ha obstruido mi bronquio. ¿De qué lado este sería? Derecho, ¿sí? Entonces el mediastino se va para el lado derecho. Para acá se va el mediastino, ¿no? Para ahí. Muy importante. Eso ocurre generalmente en la reabsorción. En la reabsorción. En cambio, en la compresión no tiene sentido de que el mediastino venga para este lado. ¿Por qué? Porque la compresión, ¿por qué se daba? Neumotórax, ¿no? Líquido en sangre, tumores, aire, neumotórax, hemotórax, ¿no? Derrame pleural. Entonces, cuando hay derrame pleural, neumotórax, hemotórax, cualquier patología que comprima el pulmón, obviamente el mediastino se va a desplazar contralateralmente. Contralateral, ¿no? Se va a desplazar para el lado contrario al lado enfermo. Eso, por ejemplo, en la atelectasia de compresión. Atelectasia de compresión. Y finalmente en la atelectasia de contracción, que dice cambios cicatriciales que provocan la retracción del parénquima y no es reversible. Claro, obviamente, este pulmón ya no regresa a la normalidad. Y acá no se desplaza a ningún lado, ¿no? Porque no hay presión, solamente el pulmón se hace más pequeño. ¿Ya? Por ejemplo, acá la fibrosis, ¿no?
Entonces, no olviden. Pero para cuestiones de examen en general lo toman a la atelectasia como si fuera solo reabsorción. Así lo toman. Por eso te dicen atelectasia ipsilateral. ¿Ya? Ipsilateral atelectasia. Listo. ¿Qué más? La etiología puede ser intraluminal, como dijimos, cuerpo extraño, tuberculosis, secreciones como un tapón mucoso, por ejemplo, fibrosis quística, bronquitasias, abscesos, ¿no? Todas estas causas que están viendo. La neumonía también me puede producir. La atelectasia, todo esto son atelectasias, ¿no? Recuerdan, todo esto son causas de atelectasia. Pero va a depender de qué mecanismo. Si es por compresión, neumotórax. Entonces, Julio, ¿me dices que el neumotórax produce atelectasia? Sí, sí produce atelectasia, pero produce una atelectasia que desplaza el mediastino hacia el lado contralateral. Contra. Si el lado enfermo está acá, lo desplaza para el lado contra, al lado sano. ¿Ya? Derrame pleural también contralateral. Tumores igual, neumatocele, adenopatías o malformaciones congénitas, todo eso al lado contralateral. En cambio, acá, donde hay tapón mucoso, ¿no? Esta es la atelectasia, pues, no por compresión, sino esta sería por la reabsorción, ¿no? De reabsorción, la clásica, esta de acá que vimos. Esa que fuera por reabsorción, ¿no? Acá pondríamos reabsorción. O por tapón mucoso. Ahí tienes a la fibrosis quística, bronquitasia, absceso, bronquiolitis, asma, laringotraqueobronquitis o posoperado de cirugía de tórax. ¿Se dan cuenta? O la neumonía también. En cambio, la compresión es por estas causas. Y si fuera contracción o cicatrización, tuberculosis, fibrosis, bronquitis, bronquiolitis obliterante, displasia broncopulmonar, ¿no? O alteraciones neuromusculares. Todas estas me van a producir o me van a atelectasiar el pulmón, pero por un mecanismo de cicatrización o contracción. Y aquí tenemos una clásica atelectasia, ¿no? Entonces, no se olviden, para medicina, para medicina, ¿no? Atelectasia tiene tres tipos: contracción, reabsorción, compresión. Pero en realidad cuando lo vean por diagnóstico por imágenes, no, la atelectasia clásica es esta, pues. Miren, tráquea retraída para el lado enfermo. ¿Por qué? Porque ¿qué lado está enfermo acá? Todo esto, ¿no? Este es el lado enfermo, ¿cierto? Este es el pulmón sano. Hay una opacidad homogénea. Hemidiafragma elevado de este lado, el hemidiafragma está elevado. Disminución del volumen pulmonar, disminución también de los espacios intercostales. Mira, acá al lado contralateral, como este pulmón sí está funcionando bien, para compensar, aumenta el espacio intercostal entre las costillas tienden a horizontalizarse las costillas, de lo que deberían ser, ¿no? Más curviadas, se horizontalizan como esto, ¿ya? Horizontalización de las costillas, ampliación de los espacios intercostales y una hiperareación de los pulmones, ¿no? O por así decirlo, un aumento, ¿no? De la radiolucidez, muy importante. ¿Qué más? Entonces, acá estamos viendo la atelectasia, que probablemente es una atelectasia difusa de todo el pulmón. O sea que, Julio, ¿se ha obstruido un bronquio principal? Sí. O un bronquio principal o un bronquio secundario. ¿Por qué? Porque está telectasiando todo el pulmón, ¿ya? Y la telectasia, muy importante, se ve como una opacidad, no se ve como una radiolucidez, ¿ah? Se ve como una opacidad. Y que generalmente, si solamente es una parte o un lóbulo, deberías verla solamente como forma triangular, ¿no? Si por ejemplo acá está el pulmoncito y que está telectasiado solamente una partecita, deberías verlo como un triángulo, así. Toda esta parte que estoy pintando, radio opaco, ¿no? Bien delimitado. Eso es una telectasia clásica, mínima, solamente de una parte de un segmento. En cambio, esto es una telectasia de todo el pulmón. Disminución del volumen, disminución de los espacios intercostales acá. Muy bien. La telectasia, por eso te digo, lo clásico que te van a preguntar en el examen, desvía la tráquea al lado afectado, o sea, ipsilateral. Ipsi, ¿no? No es contra, es ipsi. Palpación. Obviamente no van a haber vibraciones vocales o van a estar disminuidas. Disminución o ausencia de vibraciones vocales. A la percusión. Ustedes dirían, Julio, pero es timpanismo. No, no es timpanismo. No es timpanismo porque no hay aire ahí. No es un neumotórax. ¿Qué más?
¿Podría ser matidez? Sí, podría ser matidez. Acá es matidez, igual que la neumonía, matidez. Auscultación, disminución o ausencia del murmullo vesicular, ¿no? Cuando hay ausencia también le llaman silencio auscultatorio. Silencio auscultatorio. Entonces, ¿qué pasa cuando yo encuentro un paciente que no amplexa muy bien un lado, ¿no? Imagínense que está levantando las manos acá y acá abajo está el tórax, ¿ya? Imagínense acá está levantando los brazos. Acá tenemos un pulmón de un lado, acá tenemos otro pulmón, y el pulmón atelectasiado es, por así decirlo, este. Atelectasiado, todo el pulmón. ¿Va a amplexar bien acá? Acá no amplexa bien, ¿ah? No va a amplexar, no va a elevar, o va a elevar poco. Acá va a elevar bien. Y cuando le quiera auscultar, en el pulmón con atelectasia, no voy a escuchar nada, o voy a escuchar un murmullo vesicular ausente, o silencio auscultatorio, o disminuido. Es muy importante que comparen ambos pulmones. El que está ok, por así decirlo, este con el patológico. Siempre tienen que comparar. No es que yo voy a auscultar un pulmón y después recién el otro, no. Auscultas un ápice, auscultas el otro ápice. Ausculta el lóbulo medio, el otro lóbulo medio. Siempre comparando. ¿Qué más? Y pasamos al síndrome cavitario, chicos. Vamos avanzando. Síndrome cavitario. Síndrome cavitario ya también es otro conjunto de síntomas, ¿no? De signos semiológicos que se producen por una excavación pulmonar. Y para decir cavidad, tiene que ser más de 3 centímetros, muchachos. Más de 3 centímetros, como están viendo acá, ¿no? Miren, esto, por ejemplo, es una infección por tuberculosis inicial en el lóbulo superior derecho. Acá, una TB. ¿Va? Vamos a ver. Como están viendo, miren. Este es una tuberculosis, un granuloma TB. Granuloma de tuberculosis, como ven acá, ¿no? Infección tuberculosis inicial en el lóbulo superior derecho. Acuérdense que la tuberculosis, cuando da a adultos, da en los ápices y hace cavitación. Cavitación. La tuberculosis que cavita y da en los ápices es la TB del adulto, o TB secundaria, o TB postprimaria. En cambio, la tuberculosis de los niños, o la primaria, o la primituberculosis, ¿no? O la primera tuberculosis de la infancia, esa no cavita y no da granuloma y no se va a los lóbulos superiores, ¿ah? No, no le gusta irse, sino le gusta irse más a los lóbulos medios. Y generalmente produce adenopatías. Bueno, acá no estamos viendo adenopatías, pero produce adenopatías periliares, ¿no? ¿Recuerdan? Adenopatía periliar, ¿no? Adenopatías, ¿no? Es muy importante. ¿Qué más? Entonces, esto no estamos ahorita en clase T, pero solamente para que recuerden, esto es una cavidad, un síndrome cavitario, ¿ven? Un granuloma por tuberculosis, ese granuloma sufre una necrosis licuefactiva, y por lo tanto se va formando ¿qué cosa? Placa inicial, ¿no? Aérea que progresa, placa inicial activa que progresa a una cavitación cuando la tuberculosis se activa con la necrosis licuefactiva. Y finalmente, numerosas cavidades tuberculosas y erosión bronquial. Y miren, están drenando al bronquio, drenan al bronquio. Y esto va a producir que el paciente expectore lo que tiene la cavidad. Y eso podría ser, o se podría llamar en semiología una vómica. Vómica se llama, ¿ya? Vómica. Se llama, ¿no? Vómica, ¿qué es la vómica? Es el esputo, ¿no? Purulento, ceroso purulento, producto ¿no? Del vaciamiento de las cavidades, ¿no? Por una comunicación anormal, como una fístula. ¿Ven? Acá parece una fístula, ¿no? Porque generalmente no había comunicación, ¿ah? Mira. ¿Se comunica con el bronquio, chicos? No. Tampoco. Miren, y acá formó una comunicación de la nada, ¿no? Una comunicación o una extravasación del líquido de las cavidades hacia el bronquio. Y del bronquio el paciente, ¿qué hace? La vómica, ¿no? Y es por eso que los pacientes pueden tener también vómica, ¿no? Que puede ser también hidatidosis, sí, también puede ser hidatidosis, porque la hidatidosis también da vómica, pero también puede ser tuberculosis, ¿no? ¿Ya? No olviden, tuberculosis también. ¿Qué más? A ver, chicos, entonces más de 3 centímetros, ¿ah? No olviden. Entonces, causas de
síndrome cavitario, múltiples causas, o en la etiología. Granulomatosis de Wegener, porque la granulomatosis de Wegener también le gusta destruir el pulmón y le gusta crear cavitaciones como esta. Esto es una cavidad. Y si yo ausculto, deberías auscultar un soplo en O, ¿no? Un soplo en O, ¿no? Más o menos se escucha como algo, grueso, ¿no? Sarcoidosis, neoplasias, carcinoma broncogénico necrosado, un carcinoma que estuvo en el bronquio y se necrosó, podría ser cavidad. Metástasis, cavernas, infecciosas, absceso. Siempre que veo una caverna tengo que sospechar absceso, tuberculosis, micosis, estas tres principales. Y bueno, y esta también nuestro medio, ¿no? Hidatidosis. Hidatidosis nunca debe ser. Entonces, ven una cavidad y les preguntan diagnóstico, síndrome cavitario. A descartar, ¿no? Porque en la historia van a ponerlo así, ¿no? Diagnóstico, síndrome cavitario. Porque yo no sé qué tiene ese síndrome cavitario, pero sé que es una cavidad. Entonces voy a poner descartar. Descartar. O si no, voy a poner síndrome cavitario, etiología a descartar. Así lo ponen en la historia, ¿no? EAD. Así escriben en las historias. Síndrome cavitario, EAD. ¿Qué significa EAD, Julio? Etiología a descartar. ¿No? Ahí, por ejemplo, puede ser Wegener, puede ser un carcinoma broncogénico necrosado, una metástasis, o lo más frecuente, absceso, tuberculosis, micosis o hidatidosis. Cualquiera de esas. ¿Y por qué te dicen cualquiera de esas? Porque es difícil diferenciarlas con una placa radiográfica. Acá tendríamos que hacer más hincapié en la anamnesis, examen físico y pruebas de laboratorio, exámenes auxiliares. ¿Ah? En realidad esos exámenes te pueden ayudar al diagnóstico, pero tú tienes que sospechar ya con tu anamnesis. Ya no olviden el anamnesis más importante y mucho más poderosa que cualquier examen si es que la sabes aplicar, ¿no? Es muy importante. ¿Qué más? Síndrome cavitario, palpación. Puede haber aumento de vibraciones vocales. ¿Por qué? Porque en esa cavidad que está en el pulmón, ¿no? El sonido va a pasar. Por acá va a pasar fácilmente el sonido, pasa. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque también está llena de secreciones, ¿no? Podemos ponerle de rojito la secreción. ¿Recuerdan? Acá, la secreción por producto de la necrosis liquefactiva, por ejemplo, que se produjo en la tuberculosis. Aumento de la vibración vocal. Timpanismo porque está con aire. Timpanismo. No hay murmullo vesicular o está disminuido. Acá hay crepitantes, broncofonía y pectoriloquia. Lo mismo que una neumonía es un síndrome cavitario. Pero la diferencia, que es pregunta examen, es esto. Esto de acá es la diferencia. En la neumonía era matidez o submatidez. Matidez o submatidez. En cambio, en un síndrome cavitario, ¿qué es? Es timpanismo. ¿Ya? Timpanismo. Distinto, ¿no? Ya, no olviden, timpanismo ahí. Muy bien. ¿Qué más? Entonces ahora nos va a faltar solamente hablar del síndrome intersticial. Y ya acabamos con los síndromes parenquimatosos. Dentro del síndrome intersticial, ¿no? Tenemos que hablar que es un grupo de enfermedades que les llaman EPIT, enfermedades pulmonares intersticiales difusas, y que se van a caracterizar básicamente por dos grandes grupos de síntomas, ¿no? O dos grandes características. Tos seca. Tiene que ser seca la tos, sí, para diferenciar la tuberculosis o por ejemplo, de neumonías bacterianas, ¿no? Disnea progresiva, la disnea va en aumento. La hemoptisis son cositas claves. Un paciente que yo sospecho síndrome intersticial, ¿no? ¿Por qué digo síndrome intersticial? Porque yo voy a decir síndrome intersticial solo con mi examen físico. Pero ya, después cuando tenga más exámenes, más estudios, ahí ya puedo diagnosticar qué tipo de síndrome intersticial es. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces, cuando hagan sus historias clínicas, no pongan de frente, se encontró, por ejemplo, roncantes o crepitantes tipo velcro en pulmón, entonces ya se diagnostica EPIT. No, se diagnostica síndrome intersticial. ¿No? Síndrome intersticial es un grupo de patologías donde puede estar el paciente. ¿Ya? Entonces siempre con sus diagnósticos le dicen diagnósticos sindrómicos, ¿no? Pero si te dice etiológico ya es diferente. Muy importante. Entonces, en el examen físico van a haber crépitos y hipocratismo.
Recuerda que el hipocratismo ya lo hablamos, hipocratismo, clubing, uñas en vidrio de reloj, osteodistrofia pulmonar hipertrófica, ¿no? Son muchos nombres, ¿no? Recuerdan, como 5 nombres. Ya. En hipocratismo siempre tiene que ser un diagnóstico diferencial EPI, siempre. ¿Recuerdan? Era EPI, también podía ser una bronquiectasia, un hipocratismo, ¿recuerdan? También podía ser un EPOC, ¿no? Un EPOC, tipo bronquítico crónico, por ejemplo. No. ¿Qué más podría ser un hipocratismo, una bronquiectasia, un EPOC? Se puede ver en los carcinomas también, ¿no? Pero bien difícil. Y más, por ejemplo, en pacientes de altura. La altura, la enfermedad del monje, por ejemplo, ¿no? Enfermedades de altura o pacientes que proceden de la sierra. De altura, EPOC, bronquiectasia, ¿no? Y también en el absceso pulmonar algunas veces se puede ver absceso de pulmón, ¿ya? Absceso de pulmón. Acá vamos a poner absceso pulmonar. No, entonces, yo cuando veo hipocratismo en el paciente sospecho, o puede ser una bronquiectasia, puede ser un EPOC, puede ser por la altura, puede ser absceso pulmonar, menos frecuente, pero tal vez, pero más estos tres, ¿no? Bronquiectasia, EPOC, altura. Y también nunca olvidarme del EPI, ¿no? Todas esas son causas de hipocratismo, muy importante. ¿Qué más? Bueno, esto es más que nada la fisiopatología, ¿no, chicos? Un agente etiológico va a lesionar el epitelio alveolar y va a estimular a los famosos fibroblastos. Acá las células principales son los fibroblastos, que liberan mediadores y llevando una inflamación crónica del paciente, ¿no? Como ven acá, la activación o una lesión epitelial, ¿no? Va a estimular al factor de crecimiento y transformación beta 1, ¿no? Eso es muy importante. ¿Qué dice acá? Casos familiares infrecuentes, una reducción de la telomerasa, acortamiento del telómero, envejecimiento y apoptosis, activación o lesión epitelial, ¿no? Es lo que va a llevar en realidad el factor de crecimiento y transformación beta 1, ¿no? Muy importante. Ya, es muy importante eso. Entonces, este factor de crecimiento y transformación beta 1 va a estimular a los fibroblastos, ¿no? Y miofibroblastos, ¿no? Y va a producir un depósito de colágeno y matriz extracelular. Eso es muy importante. ¿Ya? Muy importante. ¿Qué más? Eso es muy importante. Entonces, no olviden, ¿ya? Entonces, esto, en la partecita de acá de la inhibición no le hagan caso. Esto es más que nada, esto es un mecanismo compensatorio. Háganle caso más a esto. ¿Hay alguna activación o lesión epitelial, no, por algún agente etiológico? Se activa el TGF beta 1, activa los fibroblastos y miofibroblastos, y estos hacen un depósito de colágeno y matriz extracelular, ¿no? Porque estamos hablando de intersticio, y producen fibrosis, ¿no? Básicamente es eso. ¿Qué más? Entonces el EPID tiene muchas enfermedades, como están viendo acá. Cuando yo digo EPID, tengo que decir EPID de causa conocida o de causa desconocida. Conocida, enfermedades del tejido conectivo, sarcoidosis, amiloidosis, ¿no? Toxicidad farmacológica o radioterapia. Miren, es muy importante. Toxicidad, por ejemplo, la miodarona, ¿no? La miodarona produce fibrosis pulmonar como efecto adverso, ¿no? El antiarrítmico. ¿Qué más? La neumonitis por hipersensibilidad. Ah, las neumonitis son otro grupo de PITs que ya tienen causa conocida, que son como 27 causas de neumonitis. Neumonitis, ¿ya? Es bien un tema bien amplio, ¿no? Eso es muy importante. Ya. ¿Qué más? Las neumoconiosis. Las neumoconiosis obviamente también tienen causa conocida. Por ejemplo, está acá, aquí está la antracosis, la beriliosis, o también recuerdan la que producía mesotelioma. ¿Cómo se llama la neumoconiosis que produce mesotelioma? Y se les dije. ¿Recuerdan, chicos? ¿Alguien recuerda eso? Mesotelioma. A ver, ¿cómo se llamaba esa? A ver, ¿qué dicen, chicos? Asbestosis. Ajá, muy bien, Silvia. Muy bien, asbestosis, claro, el asbesto. Ujú. Exposición al asbesto, no, el paciente debuta o puede tener en el examen mesotelioma, un tumor de la pleura. ¿Ya? Entonces, chicos, atentos con eso. Muy bien. Y si fuera causa desconocida, neumonías intersticiales idiopáticas o primarias pulmonares, ¿no? Fibrosis pulmonar idiopática, esta es la más frecuente en los diagnósticos.
Así lo van a encontrar en los libros, ¿no? FPI, fibrosis pulmonar idiopática. Dentro de todas las causas desconocidas, la más frecuente es FPI, idiopático. Y si no fuera idiopático, bronquiolitis, neumonía intersticial linfoide, intersticial aguda, intersticial no específica, descamativa, criptogénica. O si fuera primarias pulmonares, que no tienen causa también conocida, amiloidosis, proteinosis, eosinofilias, histiocytosis de las células de Langerhans, etcétera, ¿no? Muy importante. ¿Qué más? Examen físico, generalmente en las síndromes intersticiales, la palpación, ¿no? Como el pulmón está destruido o el pulmón está deteriorado, no voy a escuchar vibraciones vocales o, bueno, o no ayuda mucho a ocultar vibraciones vocales, ¿ya? Porque el ruido, el sonido no se va a conducir bien, no ayuda. A la percusión tampoco hay algo más característico que yo pueda encontrar, pero a la auscultación está la clave para yo diagnosticar un síndrome intersticial. Murmullo vesicular tipo disminuido y los crepitantes tipo velcro. Crepitantes tipo velcro, ¿ya? Crepitantes tipo velcro es la característica principal. Si me dicen crepitantes tipo velcro, yo digo síndrome intersticial tipo EPID, ¿no? EPID, enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿no? Al EPID también le dicen fibrosis pulmonar a secas, le dicen, ¿no? Fibrosis pulmonar es lo mismo que, que un síndrome intersticial, ¿no? En realidad, pero ustedes ya saben que no es así, ¿no? Que fibrosis pulmonar idiopática. Si te dicen idiopática, ya sabes que es un subtipo, ¿no? Que es un subtipo de neumonía intersticial idiopática, obviamente, porque no tiene causa. ¿Ya? Muy importante. Entonces, esto es, ¿ya? El crepitante tipo velcro te hace pensar en fibrosis pulmonar, chicos. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí, chicos? Yo tengo una pregunta. Aparte de del síndrome intersticial, ¿los crepitantes tipo velcro se ven alguna otra patología? Ah, no. Generalmente son bien característicos de la fibrosis, o sea, del patrón del síndrome intersticial. Bien, bien característico. Podría verse en las insuficiencias cardíacas, pero no. El crepitante tipo velcro es netamente de los síndromes intersticiales, ¿ya? Muy importante. O también le llaman crepitantes gruesos, ¿no? Gruesos. Crepitantes gruesos o tipo velcro. Y los crepitantes finos o húmedos, esos sí son típicos de una neumonía. Para neumonía te tiene que decir crepitante fino o húmedo. Ya, ese es un crepitante. O recuerdan, como rozar los mechones de pelo, ¿no? Los mechones de pelo, raspar los mechones de pelo, así suena un crepitante, ¿no? Más o menos parecido, suena un crepitante húmedo. Pero el velcro no, el velcro es más tosco. Muy bien. Ya chicos, entonces, creo que vamos a llegar hasta acá o no sé. A ver, vamos a ver si podemos enseñarles esto. Rápidamente creo que vamos a acabar con síndromes pleurales para de una vez ya terminarlo. Ya, pasamos a síndromes pleurales entonces, para acabar, para que ya no quede nada pendiente. Muy bien. Dentro de síndromes pleurales, como sabemos, es la alteración de la pleura y su estructura, su función, muy importante. Y puede ser de diversas causas, acumulación de líquido, aire, neoplasias, etcétera, ¿no? Muy importante. La pleura está irrigada por la visceral está irrigada por las arterias bronquiales, venas pulmonares, y la parietal por las arterias intercostales. ¿Ya? Muy importante que sepan eso. La visceral por arterias bronquiales y venas pulmonares. ¿Ya? Eso es muy importante. Las venas pulmonares, la irrigación de la pleura, ¿no? Recuerdan, va a darse por las arterias bronquiales y la reabsorción, el retorno venoso por las venas pulmonares. Ya, eso no olviden. Esto es muy importante seguro para los que conocen o los que saben o han escuchado acerca del shunt, ¿no? Del shunt venoso o el shunt. ¿Por qué el oxígeno en las venas pulmonares, como ya saben, las venas pulmonares llevan más oxígeno, nunca va a ser 100, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque hay un shunt, ¿no? Bueno, en la inervación. La pleura visceral ya sabemos claramente que no está inervada, pero la parietal sí y tiene el dolor tipo pleurítico, que es un dolor bien localizado, que se irradia a la espalda y que es bien localizado, ¿no? Y que empeora la inspiración.
Ese es el dolor tipo pleurítico. Ya, no olviden. Acá, por ejemplo, estamos viendo un pulmón colapsado, ¿no? Este es el muñón pulmonar. ¿Qué más? Neumotórax. Vamos con neumotórax. Se puede clasificar en mínimo, moderado, extenso. ¿Cuándo se dice mínimo? Cuando ha colapsado menos del 15% del pulmón. Entre 15 y 35% moderado. Y si ya colapsa más del tercio del pulmón, ya se dice neumotórax extenso. Por ejemplo, acá, este es el pulmón colapsado, cavidad torácica con aire, pulmón normal. Entonces, este que es el muñón pulmonar, obviamente vemos que ya colapsó más del 35%, ¿no? Un cálculo, ¿no? Más de un tercio. Entonces, extenso. Entonces, ¿cómo se define neumotórax? Como la presencia de aire entre ambas hojas pleurales, ¿no? Que en realidad la cavidad pleural es una cavidad virtual, pero se vuelve real cuando existe el neumotórax. No olviden, eso es muy importante. Que puede ser porque existe una solución de continuidad en la pleura, ¿no? Eso es muy importante. Y permite el colapso, ¿no? Del parénquima pulmonar, muy importante. Entonces, ¿por qué puede ser el neumotórax? Por diversas causas. Puede ser por una causa exógena, como les decía, ¿no? Por ejemplo, algún golpe, un traumatismo o algo que ingresa por las costillas al tórax, ¿no? Y como ustedes saben, la presión en la atmósfera es mayor, ¿no? Y la presión en los pulmones es menor. ¿Se acuerdan? Esto es algo de física, ¿no? ¿Por qué cuando nosotros respiramos el aire ingresa a los pulmones? ¿Por qué? Porque en ese momento la presión atmosférica es mayor, la atmósfera obviamente, en el ambiente, que en los pulmones. Y es por eso que el líquido, ¿no? O mejor, perdón dicho, los gases van de afuera hacia adentro. Cuando nosotros inspiramos, yo meto aire. Pero cuando yo expiro, la presión ya no es mayor en la atmósfera, sino es mayor en los pulmones. Entonces, como yo tengo más presión en los pulmones y menos presión en la atmósfera, por cuestiones de física se puede, ¿no? Expulsar el aire, ¿no? Entonces no se olviden eso. Eso es algo que seguro lo han aprendido en física, chicos, recuerdan, ¿no? Los por eso es. Entonces, que lo mismo funciona para aprender neumotórax. Como la presión atmosférica es mayor afuera y yo tengo un agujero acá en la pared costal, en la parrilla costal, ¿qué va a pasar con el aire? Va a ingresar, pues chicos, va a ingresar porque la presión atmosférica es mayor a la presión que está acá en la cavidad pleural, ¿no? Y es por eso que el aire tiende a ingresar, comprime, ¿no? Las pleuras, el pulmón, ¿no? Eso es muy importante. El aire puede comprimir, ¿no? Puede ingresar y comprimir ambas pleuras, la visceral y la parietal, cierto. Pero también puede ser otras patologías donde la visceral se perfora, ¿no? Y empieza a acumularse aire entre la visceral y la parietal. Eso sería ya por causas endógenas, ya no causas exógenas, ¿no? Eso sería. Y acá vamos a las causas, ¿no? Creo que está acá las causas ahí está, las causas de neumotórax. Entonces, vamos a ver eso de las causas acá rápidamente. Nos saltamos un ratito a las causas. Traumatismo. No iatrogénico, traumatismo de tórax abierto, heridas punzantes, lo que les decía, fracturas costales. El iatrogénico por procedimientos médicos. Colocación de CBC, asistencia respiratoria mecánica, toracocentesis. ¿Una toracocentesis puede producir neumotórax? Sí. Biopsia o también una fibrobroncoscopía. Por eso que son procedimientos de alto riesgo también, ¿no? Biopsia pleural también. Cualquiera de estas me puede producir por un mecanismo traumático, sea no iatrogénico o iatrogénico, un neumotórax. Y el espontáneo ya también es de la nada, como su mismo nombre lo dice, espontáneo, de la nada ocurre. Primario significa que no hay causa alguna. Secundario significa que hay alguna causa. Y acá tienen vía aérea, causas de enfermedades infecciosas, enfermedades intersticiales, del tejido conectivo, endometriosis, ¿no? Todo eso de ahí. En cambio, el primario, un neumotórax primario, o sea, idiopático, es por una ruptura de una bula subpleural congénita. Si se rompe una bula subpleural congénita, una burbuja de aire se rompe, o una bula subpleural congénita, puede producir neumotórax. ¿Ya? No olviden eso. ¿Qué más? Acá estamos viendo la fisiopatología, ¿no? Como les dije, al producirse la ruptura pleuropulmonar, el aire es aspirado hacia el espacio pleural y aumenta la presión intrapleural, ¿no? Obviamente. Y el pulmón se va a colapsar. ¿Y por qué entra el aire? Porque el aire, ¿no? Como hay mayor presión en la atmósfera y hay menor presión en el pulmón, acá menor presión, el aire tiende a ingresar de afuera hacia adentro.
¿no? Es muy importante. Por una laceración pulmonar. Este es un neumotórax simple, por ejemplo, ¿no? Este es un neumotórax simple, donde no hay lesión en la parrilla costal. Hay una laceración en el pulmón propiamente dicho. O sea, la lesión está por dentro. Salida de aire y colapso. Eso es muy importante. Para que lo vean mejor, acá vamos a borrarlo. Laceración pulmonar. La lesión es endógena. No se afecta a la parrilla. Se lacera el pulmón, ¿no? Laceración, salida de aire y colapso. En cambio, el neumotórax abierto es por una lesión, ¿no? De la parrilla costal. Aire ingresa por la herida, lesión aspirante, y acá este es el más grave, hipoxia e hipercapnia. ¿Ven? Porque acá está ingresando aire de la atmósfera. En cambio acá está ingresando aire de la tráquea y los bronquios. ¿No? Es por eso que este neumotórax puede esperar un poquito. No, en realidad el neumotórax no espera a nadie, pero este si diríamos que podría esperar el neumotórax simple. Pero el que es la tensión o el abierto, ese no espera y produce la muerte del paciente rápidamente, ¿no? Y ese es el que desplaza también rápidamente el mediastino contralateral, ¿no? ¿Se dan cuenta? La clínica ya saben cómo es un paciente con neumotórax, no respira bien, respiración entrecortada, dolor torácico, dolor tipo pleurítico, por ejemplo, puede tener, dificultad cardiovascular o respiratoria grave, disnea, ¿no? Una disnea grave, cianosis, como están viendo acá un paciente, ¿no? Agitado, cianótico, con dolor torácico, taquicardia e hipotensión. Está taquicárdico y está hipotenso. Y el estado mental también está alterado. Muy importante. ¿Qué más? A la palpación. ¿Qué dirían con las vibraciones vocales? ¿Estarían ausentes? ¿Qué dice que es esta A? ¿Piensan que es aumentadas o piensan que es ausentes? ¿Quién puede decir algo? ¿Qué dicen, chicos? Si tienes un homotórax, ¿pasará el sonido cuando dicen alguna palabra? ¿Habrá vibraciones vocales en un homotórax? ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué dicen? Creo Participan. que significa abolidas, vibraciones vocales abolidas. Ujú, claro, muy bien, Karen, claro. Vibraciones vocales abolidas o ausentes, ajá. Eso es, la A de acá es de ausentes, no es de aumentadas, ¿ah? No, por ejemplo, si nosotros solamente miraríamos el PPT y no escuchamos la clase, diríamos, oye, podría ser aumentadas, ¿no? Claro, no, pero es ausentes. Percusión, timpanismo. Como el síndrome cavitario, timpanismo. Auscultación, murmullo vesicular disminuido ausente. Y esto es clave, soplo anfórico. Si yo les decía que el tubárico era para intersticial, no, perdón, condensación o neumonía, ¿no? Tubárico, el anfórico es neumotórax. Anfórico, neumotórax. ¿Ya? Chicos, por algo lo estamos repitiendo porque esto sí siempre viene en su examen. ¿Ya? Y ustedes se complican algunas cositas, se complican y ven esta palabrita y les ayuda. Les ayuda a esclarecer su diagnóstico. El anfórico, ¿no? Anfórico, neumotórax. ¿Qué más? Pasamos a hablar de derrame pleural, muchachos. Ya para acabar. El líquido pleural normalmente es 10 mililitros, ¿no? 10 mililitros. ¿Ya? 10, hasta 20 podría ser. Pero cuando pasa 25, ¿no? En el espacio pleural, ¿no? Va a haber un desequilibrio entre la formación y reabsorción del líquido pleural, convirtiendo la cavidad pleural de un espacio virtual a un espacio real. Lo que ya hablamos, recuerda. ¿Ya? Muy importante. Listo. ¿Qué más? La fisiopatología puede ser inmensa, ¿no? Dentro de ellas está aumento de la presión hidrostática, insuficiencia cardíaca, disminución de la oncótica, el síndrome nefrótico. ¿Síndrome nefrótico hace derrame pleural? Sí lo hace. Insuficiencia cardíaca también lo hace. Pero ¿qué es la diferencia? El mecanismo. Y aumenta la hidrostática, insuficiencia cardíaca, disminuye la oncótica, síndrome nefrótico. Aumento de la presión negativa del espacio pleural, atelectasia. Enfermedades inflamatorias, infecciosas o neoplasias también, porque hay un aumento de la permeabilidad en la microcirculación. Cuando se deteriora el drenaje linfático, ¿no? Ahí puede existir el quilotórax, ¿no? El quilotórax es un derrame pleural, por así decirlo, pero de líquido linfático, ¿no? De linfa.
Si yo hago una toracocentesis y me sale un líquido blanquecino, lechoso, ¿no? Podría ser un quilotórax. Podría ser. O un tumor también. Un tumor. Generalmente los tumores son más sangrantes. Si yo aspiro, ¿no?, a la toracocentesis y saco bastante líquido, ¿no? Sangre. Si sale sangre, pienso en un tumor. No, esa es una experiencia, por ejemplo, personal que yo tengo, ¿no? Había una paciente que tenía cáncer de mama y diario se le tenía que hacer toracocentesis, diario, diario. Porque recuerden que el cáncer de mama, la principal localización, o mejor dicho, la principal metástasis que hace es ¿a dónde? El CA de mama. Cuando hace metástasis, ¿a dónde va primero? ¿O el órgano que más afectado? ¿Recuerdan, chicos? Los pulmones. El pulmón, ¿ya? El pulmón, y también está el hueso, pero sobre todo el pulmón. Pulmón, ¿no? A cerebro también podría irse, pero más a pulmón, ¿ya? Entonces esa paciente había hecho una metástasis del cáncer de mama al pulmón y tenía que hacérsele aspiraciones diarias, toracocentesis diarias sanguinolentas. ¿Qué más? Movimiento de líquido hacia el peritoneo en ascitis y otros como traumatismos o iatrogenia. ¿Qué más? Según la cantidad se puede decir derrame pleural pequeño, moderado o masivo. Masivo es cuando es más de litro y medio, sí, 1500. Moderado 300 a 1500 y pequeño o leve menos de 300. Y va a depender de la disnea, ¿no? La frecuencia respiratoria y la expansibilidad. Muy importante. Yo diría que lo más importante de la clase es esto. Los criterios de Lai. Criterios de Lai. Preguntas de examen, y es muy importante, no solo por preguntas de examen, sino también para la vida. ¿Por qué? Porque los criterios de Lai te permiten diferenciar un líquido de la toracocentesis, un líquido aspirado, te permite diferenciarlo ahí. Si es exudado o si es trasudado. ¿No? Porque en realidad lo que tú harías sería, con tu examen físico, sospechas de un derrame pleural, ¿no? Ves que el paciente no amplexa bien, no eleva bien esa parte del hemitórax, lo percute si hay matidez, pones el estetoscopio y vibraciones, murmullo vesicular disminuido o ausente, no hay, vibraciones vocales también ausentes, ¿no? ¿Ya? Todo eso de ahí, entonces, te hace pensar en tu derrame pleural. Pero para saber la etiología de tu derrame pleural, una prueba que te ayuda mucho son los criterios de Lai. Haces examinar ese derrame pleural, ese líquido, y sacando estas gradientes, tú puedes saber si es exudado o es trasudado, ¿no? Tiene que cumplir al menos un criterio de estos. Entonces, ¿qué se hace? Las proteínas de la pleura, del líquido pleural, sobre las proteínas del suero, si es más de 0,5, exudado. Si el LDH de la pleura sobre el LDH del suero es más de 0,6 esa gradiente, es exudado. Y si el nivel de LDH en el líquido pleural es más de 2/3 del límite normal de LDH en el suero, también es exudado. ¿Ya? Esto también lo vamos a ver mucho más práctico en algunas preguntitas, ¿ya? Vamos a calcular, vamos a ahí, ponernos a practicar. ¿Ya? Exudado. Exudado, entonces, yo para acordarme, el truco era acordarte de cosas celulares e infecciosas que implican células, que implican reacción inmunitaria. Por ejemplo, infecciosas, neumonía, neoplásicas, celular, ¿no? O sea, división celular, carcinoma bronquial, mesotelioma, linfoma, cardiovasculares, tromboembolismo, obstrucción de vena cava superior, cirrosis, ¿no? Hepatitis, síndrome nefrítico, ¿no? Nefrítico, traumatológicas, traumatismo torácico, rotura esofágica o, por ejemplo, esto de acá, artritis reumatoide y lupus. Las dos dan exudado, ¿no? Porque el lupus produce policerositis y entonces produce también derrame. Y la artritis también, artritis reumatoide. Entonces los dos van a dar un exudado, según la. En cambio, los trasudados pueden ser o aumenta la hidrostática o disminuye la oncótica, ¿no? Tipo insuficiencia cardíaca, tipo pericarditis u obstrucción de vena cava superior. La vena cava superior puede estar en ambos, si se dan cuenta, ¿no? Acá hay aumento de la presión venosa central. ¿Qué más? Si disminuye la oncótica, hipoalbuminemia, un nefrótico. Un nefrótico está en trasudado. En cambio, un nefrítico está en exudado. Acá es nefrítico, ¿no? Nefrítico.
Cambio nefrótico en trasudado. Nefrótico, ¿ya? Acá le pongo nefro. Cirrosis hepática también, ¿no? Habíamos dicho cirrosis, acá también pueden estar, ¿no? Hipertensión arterial y ascitis, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, todas estas de acá, si se dan cuenta, es más de presiones, trastorno de presiones, ¿ya? Eso es muy importante. No es celular, no es mecanismo celular. La clínica ya sabe, a mayor derrame pleural, mayor clínica. Velocidades, va a depender de la velocidad de desarrollo del derrame pleural. Y lo que se puede observar es esta famosa curva de Damasó. ¿Recuerdan la curva de Damasó del derrame pleural? Que yo le estoy delimitando así, ¿no? Y una obturación de los senos costodiafragmáticos, ¿no? Borramiento de los senos costodiafragmáticos o obturación, que es lo mismo. Signo del menisco. Desplazamiento del corazón y la tráquea, ¿hacia dónde? Hacia el lado contralateral, pues muchachos. Contra, no es ipsia, es contra. Y aumento de los espacios intercostales en el sitio del derrame, ¿no? Muy importante. Dolor torácico, hay dolor pleurítico porque estimula la pleura. Y hay tos no productiva generalmente, claro, ¿no? Es muy importante. El derrame no produce tos, ¿no? No produce tos. Y si produce tos, es no productivo. La palpación, disminución o ausencia de vibraciones vocales. No pasa. Percusión, como el líquido, matidez. ¿Cómo está la auscultación? Murmullo vesicular disminuido. Acá hay egofonía y pectoriloquia. Pectoriloquia es el famoso pecho que habla, ¿ya? La voz cuchicheante, aquí está. Muy importante. Deja pasar el sonido, sí, pero a la auscultación. Ya es muy importante. A la palpación no deja pasar vibraciones vocales. No deja. Tú pones la mano, palpas, no sientes vibraciones vocales, o muy poca. Pero a la auscultación sí puedes captar, ¿no? Sí puedes captar el sonido, o sea, la voz del paciente, ¿no? O sea, tú auscultas a un paciente con derrame pleural y le dices, por ejemplo, señor, diga 33, diga alguna palabra o cualquier cosa, y tú vas a escuchar mucho mejor lo que dice el paciente que si fuera un pulmón normal. Porque en un pulmón normal le dices, diga hola, y el paciente va a decir hola, pero tú vas a escuchar en el estetoscopio, vas a escuchar hola, hola, hola. O sea, no lo vas a escuchar claro, ¿no? Es lo normal, no deberías escucharlo claro, ¿no? Porque eso es lo normal. Pero como en el derrame pleural, ¿no? Como el líquido que está acumulado, acuérdense, el líquido es uno de los mejores amigos del sonido. Es por eso que la ecografía es amiga del líquido, ¿no? Amiga de, por ejemplo, el agua o amiga de la sangre, por ejemplo. Entonces, como es líquido, el sonido cuando viene por los bronquios, por toda esa parte, ¿no? Es cierto, no va a haber vibraciones vocales, pero sí va a pasar el sonido y cuando choque con el líquido se va a transmitir mejor. Y es por eso que hay pectoriloquia y egofonía, ¿ya? Entonces, el pecho que habla, ese es un derrame pleural. Y la egofonía también, ¿no? ¿Ya? Muy importante, chicos. Y acá, resumen de todo lo que hemos estado hablando: atelectasia, condensación, afectación intersticial, síndrome intersticial, derrame pleural, neumotórax. Un pequeño resumen, ¿ya? Eso, y bueno, nada más. ¿Qué más? Entonces ahora lo vamos a dejar hasta acá. Y la siguiente, para los que desean, tenemos un video de examen físico torácico, ¿no? Lo pueden estar viendo, está en el PPT que les he dejado, ¿ya? Lo pueden estar viendo. Y bueno, eso sería todo, chicos. No. Entonces creo que con esto vamos a terminar la clase. A ver, y finalmente los llamamos para ya acabar. ¿Alguna duda, consulta? ¿Cómo vamos, chicos? ¿Se entendió? ¿Sí? Creo que con esto hemos acabado más o menos la semana 4, ¿no? Lo que han estado haciendo hasta ahora. Semana 4, sesión 4B, ¿no? Ya. A ver, chicos, los voy llamando rápidamente ya para acabar la clase, ¿ya? Si hubiera alguna duda o consulta, normal, me la transmiten. A ver, Antonella Bello, ¿está ahí? Presente. Sí. Antonella, ¿puedes prender tu cámara? A ver.
Antonella Bello. Muy bien. Carras. Ya. Muy bien, Antonella. ¿Qué tal? Bien, buenas noches. Ahora nos toca Arlet Mejía. Arlet. Sí, aquí estoy. A ver, A ver. Ujú. ¿se me ve? Sí, está bien, muy bien, Arlet. Muy bien. Ok. Listo. Entonces también está presente. Benrabi. Benrabi Alcarraz. ¿Está ahí? Presente. Sí. A ver, Benrabi para tu cámara. Y ahí viene Manuel Cano. Ya. Muy bien, Benrabi. Listo. Ya, muy bien, muy bien. Ahora le toca a Manuel Cano y de ahí viene Francis. Se va listando Francis. Francis Vidal. Manuel Cano presente. Sí, hace un rato prendí mi cámara. Te esperamos. Ah, ya, Manuel. Ya, Ujú. ya, me estoy equivocando, ya. Sí, me estoy equivocando con Benrabi. Benrabi todavía no, ¿no? Ya. Ah, Muy bien, Manuel. Francis Vidal. Sí, presente. Ya, muy bien, Francis. Ahora le toca a Karen Mabel Ramírez. Karen Ramírez. Presente. Ay, A ver, Karen. ¿se me ve? A ver, un ratito. Ya, sí, sí se ve. Muy bien, Karen. Kevin López. ¿Está Kevin? A ver, Kevin López. Lilian Álvarez. ¿Está ahí Lilian? Lilian está ahí. A ver, Pamela Concha. Sí, Ah, Presente. muy bien, Lilian. Ya te vimos. Muy bien, Lilian. Listo. Pamela Concha, ¿está ahí? Sí. Sí, presente. Ya, muy bien, Pamela. Lilian, Kevin López estaba pendiente. Ya, a ver, ¿quién más? Rosario Milagros, ¿no? Rosario Milagros Peña, ¿verdad? Sí, ya, muy bien, Rosario. Listo. Sheila Maita, Silvia León. Presente. Silvia León. Ya, Silvia León. Muy bien, Silvia, ¿verdad? Sí, esta es mi cámara. Sí. Ya, muy bien, Silvia. Buenas noches. Vanessa López. Presente. A ver, Vanessa, Ok. tu cámara. ¿Me ves? Sí, ya se ve. Muy bien, Vanessa. Listo. Ya, chicos, a ver, entonces me queda pendiente Sheila Uy, y... buenas. Presente, fue. Ah, ya, Sheila. Sí, ¿puedes prender la cámara, Sheila? Sí, sí. Ujú. ¿Se me ve? Sí, ya te vimos. Ya, muy bien. ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches. Y nos queda solamente Benrabi Alcarraz. Ya está, pendiente. Muy bien, chicos, se les agradezco. Ahí está Benrabi, ¿no? Ya. ¿Qué tal, Benrabi? Muy bien, ya. Entonces, también Bien, bien. registrado. Registrado también, listo. Ya, chicos, a ver. Ya, chicos, entonces nada más que decirles, agradecerles por entrar a la clase. A ver, vamos a